Dios te está diciendo, sin falta, el tiempo será testigo que todo lo que Dios te ha prometido se cumplirá. No trate de adelantar el tiempo. Cuando yo culpo a los demás, lo que Dios hace no es tratar con los demás, es sanar tu identidad. Cuando dejas que Dios sane tu identidad, eres capaz de escribir la mejor historia del mundo. Si Dios no sana tu identidad, tú solo tendrás historias truncadas. Porque cuando vengan las noches oscuras y no entiendas lo que ocurra, tú saldrás corriendo como corrió el abuelo, como corrió papá, mas a ti te toca escribir una historia diferente. Yo quiero llevarlo a un viaje alrededor de la historia más impactante de la humanidad, la historia de Jesús, que parte la historia en dos, es antes y después de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a nacer en una familia, se escribe en una familia como la suya, como la mía. En medio de esta historia vemos la actitud valiente, y la actitud valiente es superar nuestros temores, nuestros miedos, es caminar en la dirección correcta. Valiente no es mostrarse fuerte, ni tener estatura, ni tener poder económico. Valiente es el que es fiel a Dios, a su voluntad. Es que el que en medio de las circunstancias difíciles confía en Dios. El que tiene la actitud humilde de oír la voz de Dios y que Él hable a tu corazón. Es la historia de José y de María, que fueron valientes. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, tuvo una valentía impresionante. Estuvo dispuesta a arriesgarlo todo, su reputación, su vida, su futuro matrimonio, y ya lo vamos a ver. Estuvo dispuesta a creerle a Dios. Yo quiero llevarle a la escena y luego hacer una referencia de pensar que José y María, cuando pasaron los años, un día, una tarde se sentaron a reflexionar. Lucas capítulo 1, 26 al 38 dice: ¿a los 6 meses de qué? A los 6 meses del embarazo de Elizabeth, madre de Juan el Bautista, que era estéril. Dios envió al ángel Gabriel, note bien, Dios envía al ángel Gabriel a Nazaret, a un pequeño pueblo llamado Nazaret de Galilea, a visitar a una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. ¿Era cualquier persona? No, descendiente del rey David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba: ¿qué podría significar este saludo? ¿Y por qué un ángel me visita a mí? En medio de su susto, el ángel le dijo: no tengas miedo, María. Tu nombre es conocido en el cielo. Saben cómo te llamas, saben tu origen, saben con quién estás casado, con quién te has comprometido. Porque ninguna relación sobras. Le dice el ángel: no tengas miedo. Y esto, si solo esto recuerdas, no, recuérdalo bien. El Señor te dice: no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre. En ese momento, como si María despertara la realidad, en el verso 34 dice: pues ¿cómo sucederá esto? ¿Cómo ocurrirá? Le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, nunca he estado con ningún hombre. Y el ángel responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.
también tu pariente Elizabeth, la que era estéril, la que es anciana, ha tenido un hijo, está embarazada y va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que llamaban, la que decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y en ese momento María, llena de inocencia, de ternura en su adolescencia, le contesta al ángel: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Uno a veces piensa si Dios está tarde o si Dios se equivocó. Dios no se ha equivocado contigo. Dios envió al ángel Gabriel a María cuando Elizabeth tiene 6 meses de embarazo, porque Elizabeth y Zacarías serían los padres de Juan el Bautista, que iría delante de Jesús abriendo camino. El tiempo de Dios es perfecto, no se adelanta ni llega tarde. A ti te toca creer y Dios hace que los milagros ocurran. Como dice Habacuc 2:3, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento, y es la palabra de Dios hacia tu vida. Marcha hacia el cumplimiento. No te detengas, no dejes que el temor te paralice, no dudes, acepta el desafío. No dejará de cumplirse, aunque parezca que tarda, espérala, porque sin falta vendrá. Dios te está diciendo: sin falta el tiempo será testigo que todo lo que Dios te ha prometido se cumplirá. No trate de adelantar el tiempo. Dios dice cuándo se cumplirá. María estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. Me imagino a María cuando pasaron los años y una tarde, posiblemente tomados de la mano mientras el sol declinaba, comenzaron a recordar aquel momento. Y María le dijo: ¿te acuerdas, José, cuando vine aquella noche para contarte que estaba embarazada, que el Espíritu me había hablado, que el ángel me había hablado y que comencé a tener achaques? Yo le dije que era virgen y el Espíritu me dijo, el ángel me dijo que era lo correcto, porque sería la madre del Hijo de Dios, que nacería de una virgen. Y recordé la profecía, María, pero no fue fácil. Pues claro, José, fue la noche más dura de mi vida. Nunca había experimentado lo que había dentro de mí. Los dos nos habíamos guardado, los dos éramos vírgenes, ya nos habíamos casado civilmente, estábamos prontos para casarnos, y yo vine aquella noche para contarte lo que estaba viviendo. ¿Te acuerdas? Mateo lo narra así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, de darse la ceremonia y de tener luna de miel, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso, decidió divorciarse. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, cuando él estaba pensando hacerlo, cuando él le dijo a María que no se iba a casar, se le apareció en sueños el ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Seguro, María dijo, aquel temor y terror llegó a mi corazón. Fue la noche más oscura de mi vida. Cuando tú me dijiste que me ibas a dejar, yo me fui llorando a mi casa, no pude dormir nada esa noche. Yo quiero llevarle a la escena. El ángel le dice que va a quedar embarazada, pero no le dice cómo contarle al esposo que está embarazada. Cuando ella quería preguntar, el ángel se había ido. Dios te habla a tu corazón cosas imposibles que va a hacer contigo, mas a ti te toca creerle y caminar en obediencia. No siempre nos dirá toda la respuesta. José dijo: yo sé, María, pero cuando tú me contaste que estabas embarazada, yo te pregunté, ¿recuerdas? Claro, José,
Lo recuerdo todo, recuerdo cada palabra. Te pregunté, muéstrame en la Biblia dónde el Espíritu Santo embaraza a una mujer. Muéstrame algún caso en la Biblia, en el pasado, en la historia del pueblo de Israel, donde una mujer dijo que el Espíritu Santo le embarazó. No hay antecedentes, María. Era difícil creer lo que me estabas contando. Lo sé, José. Y tomándolo de la mano, le decía a José, estaba aterrada, tenía miedo. ¿Te imaginas lo que me estabas diciendo? Yo sé que porque tenías un corazón justo, porque tu corazón era bueno, no me entregaste a las autoridades y yo moriría apedreada. No me avergonzaste delante de mi familia, no me ridiculizaste. Lo sé, María, eso lo hace un corazón herido, lastimado, un corazón amargado. Porque un corazón amargado solo tiene historias truncadas, solo hiere, solo lastima. Pero yo sé que Dios me había dado un corazón justo. Lo sé, José, lo sé. Por eso te amo. Pero José, pensé que aquella era la última noche en que te iba a ver. La angustia había llegado a mi corazón, la soledad, la desesperación. ¿Cómo explicar a mi familia que estaba embarazada por el Espíritu Santo? ¿Alguien me iba a creer, José? Tú eras mi más íntimo, más cercano. Yo tenía que contártelo y teníamos que enfrentar el desafío juntos. Pero ya, María, suéltame. José, es que nunca más quisiera que me digas, te veas que me vas a dejar. Cuando el temor llega al corazón, uno se paraliza. Lo sé, María, lo sé. Pero aquella noche, pensar que no sé cómo pude dormir, y en el sueño el ángel de Dios me habló y me dijo: no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Lo primero que me dijo María, yo no lo entendí al principio, me dijo: José, hijo de David. ¿De David? Yo recordaba que los abuelos hablaban que nosotros descendíamos del rey David, pero no había ni vestigios de eso. Yo era simplemente el hijo del carpintero de un pueblo pequeño llamado Nazaret, de una familia pobre, insignificante. Ya se había perdido el vestigio de la realeza, de una realeza que existió hace años, y mi familia hasta dejó hablar del tema. Es que para resolver nuestros problemas en el matrimonio, cuando uno piensa que María es la culpable, que María me traicionó, que María me falló, cuando yo culpo a los demás, lo que Dios hace no es tratar con los demás, es sanar tu identidad. Cuando dejas que Dios sane tu identidad, eres capaz de escribir la mejor historia del mundo. Si Dios no sana tu identidad, tú solo tendrás historias truncadas. Porque cuando vengan las noches oscuras y no entiendas lo que ocurra, tú saldrás corriendo como corrió el abuelo, como corrió papá, mas a ti te toca escribir una historia diferente. Me pregunto muchas veces, podría haber dicho María, ¿qué hubiese ocurrido de nosotros si el ángel no me hubiese aparecido? Hubiese sido una historia normal, María. Pero hoy entendemos que lo que Dios tenía con nosotros era más grande que lo que nosotros podíamos imaginar. Muchas veces no basta con tener un corazón justo y bueno. Puedes venir a la iglesia, puedes ser bueno. A veces sentirás que las fuerzas te fallan. A veces sentirás que el temor te inunda. A veces te dirás que no puedes soportar la traición. Y eso me pasaba a mí, María. Yo decidí divorciarme de ti en secreto para que dijeras que era mi hijo y que yo me iba a ir lejos y la responsabilidad fuera mía. Pero Dios quiere que vayamos más allá que eso. Y solo se logra cuando te das la oportunidad de escuchar la voz de Dios diciendo a tu corazón: continúa con tu María, continúa con la historia que te puse a escribir, porque te elegí desde antes de la fundación del mundo. Obsérvalo bien. Esto me dice que ninguna relación entre nosotros sobra. ¿Fue María elegida por ser virgen? No. Fue María elegida porque estaba comprometida para casarse con José, porque la profecía decía que el hijo que nacería del linaje real de David. En tu vida, uno a veces se pregunta:
¿y cómo hubiese sido si yo me hubiese casado con la otra? ¿Y cómo hubiese sido si yo me hubiese casado con mi primer novio? Wow. Déjame explicarte algo. No hay otra historia, solo esta. Es tu María a la que tienes que amar. Es a la mujer y al hombre que tienes a tu lado al que tienes que amar. Uno se preguntará, ¿y yo me habré equivocado? Todos han tenido esa fantasía. Principalmente cuando peleamos el día anterior. De repente María llegó a su casa a llorar, preguntándose qué iba a hacer. La angustia, el dolor, el temor. Y me imagino que María decía, solo recuerdo al ángel diciéndome, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Era su palabra la que me sostenía, la que me animaba, de que yo sabía que iba a ocurrir un milagro. José, yo nunca olvido cómo llegó el día siguiente y tocaste la puerta, y cuando te vi me asusté. Pensé que me venías a decir que ya te ibas, y de repente me dijiste que anoche tuviste un sueño y que el ángel te habló y que te dijo que siempre nos vamos a casar. No sabes la alegría que sentí, José, cuando me dijiste que sí iba a ser boda, que sí iba a haber boda y que íbamos a ir para adelante, y que el ángel te habló a ti como me habló a mí. Si Dios no te habla a ti de continuar la historia, déjame decirte, tú terminarás divorciado. Si Dios no te habla a ti que debes buscar para reconciliarte, tú tendrás solo historias truncadas. Dios sabe que estamos frente a imposibles, a momentos difíciles. Por eso Dios te recuerda a ti que Elizabeth está embarazada. La que era estéril, la que es anciana, la que era imposible que tuviera hijos, ahora está embarazada, y este es el 6º mes para ella, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Es aquí donde Elizabeth corre a donde está, es aquí donde María corre a donde está Elizabeth para buscar y fortalecer su fe. Es aquí donde María va y pregunta, tan solo había llegado el saludo a Elizabeth, yo no le había contado, dice María, que estaba embarazada. Y cuando ella me vio tomada por el Espíritu Santo, Elizabeth dijo, tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. María, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. He venido a decirte, dichoso tú que le has creído a Dios, porque todo lo que Dios te ha dicho se cumplirá. Sean renovadas tus fuerzas, que se cumpla en tu vida lo que Dios ha hablado, que Él te honre y que te permita contemplar la gloria. Seguro María le dijo a José, me quedé con ella unos días porque yo necesitaba ser fortalecida, animada para comprender todo lo que me has dicho. Por eso María visita a Elizabeth. La pregunta que surge, y aquí quiero hacértelo, no te quedes aislado en tus dudas y en tus temores. No te quedes consumido en tus preguntas existenciales que no tienen respuestas. Se requiere la humildad de congregarse, de buscar ayuda, de preguntar a las Elizabeth, ¿cómo lo hago? Y se requiere la valentía de una Elizabeth que ha vivido milagros para afirmar, para bendecir, para apoyar la vida de las Marías que tienen dudas, que tienen temores, que tienen preguntas. La pregunta que te hago es, ¿eres tú una Elizabeth para las Marías de tu vida? Cuando vienen a tu casa y tocan tu puerta, ¿eres tú la que bendice, la que inspira, la que anima a los demás? Por eso es importante comprender que todos necesitamos recibir una palabra que nos afirme. Me imagino a María contándole a José, José,
Si Elizabeth no me dice que te cuente, si Elizabeth no me anima, si Elizabeth no profetiza sobre mi vida, yo me hubiera quedado en mis temores y en mis dudas. Mas con María dijo, yo sentí la necesidad de ir donde Elizabeth para ser afirmada en mi fe. Por favor, no se aísle, no se separe. Cuando tenga dudas, cuando tenga preguntas, cuando no sepa qué hacer, cuando viva una noche oscura, deje que sea Dios el que le afirme y la palabra profética venga a tu vida diciéndote, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Esto me lleva a pensar en lo que escribió mi hijo Esteban en algún momento y publicó lo siguiente: ¿por qué habría de tener hijos en un mundo cada vez peor? Dijo Esteban. Y Dios respondió: porque deben haber profetas y líderes para la próxima generación. Esta fue respuesta suficiente, dijo Esteban, para que mis papás decidieran tener hijos. Y he podido concluir que Jesús ha hecho todo porque esos planes comiencen a suceder en todo el mundo. Yo creo que mi Padre Celestial está vivo y que Él cumplirá sus promesas. Sueño ahora con ver a Dios cumplir lo que me está diciendo para la siguiente generación. Sueño a ver a mis hijos cumplir los planes que Dios ha escrito. Cuando leí esto me emocioné porque ahora la palabra que un día había venido a mi vida, la palabra que un día en mi oficina buscando a Dios, preguntándome si tenía hijos o no tenía hijos, si tener hijos o no tener hijos, mi mamá diciendo, ¿y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo? Las mamás nunca dicen eso. ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Es que no pueden? Insistía mi mamá. Y yo me fui a hablar con Dios y le dije, Señor, yo no quiero traer hijos a este mundo malo. Y fue ahí donde oí su voz que me dijo, debes tener hijos porque necesito profetas que bendigan su generación. Y entonces entendí la razón por la cual existía. Había nacido para extender en una nueva generación las promesas de Dios. Y yo no tenía que tener miedo porque Dios va a cumplir en ellos el propósito que Él ha definido para que se levanten como profetas a la nueva generación. No tengas miedo. Solo vine a decirte, no tengas miedo. Eres conocida y conocido por nombre en el cielo. Eres conocida y conocido en los detalles más intrínsecos y en los detalles que jamás imaginaste. De una familia pobre, en un pueblo lejano, en Nazaret, ni siquiera en Belén, en un pueblo diferente, Dios elige a una pareja de jóvenes para escribir una de las historias más hermosas del mundo. ¿Te acuerdas? Dijo María. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que íbamos para Belén? Y yo te pregunté que si estabas seguro que debíamos ir a Belén. Yo ya casi tenía 9 meses de embarazo. ¿Lo recuerdas? Pues claro, María. Recuerdo cuando te ayudé a subir en el burrito y te dije, debemos de cumplir la orden del César. Es una orden imperial donde debemos de ir a nuestra ciudad natal para inscribirnos. Y yo te dije que yo había nacido en Belén. Lo sé, José. Hasta recuerdo que te pregunté, ¿y reservaste habitación en el hotel? Y como buen hombre dije, no, pero siempre hay una habitación. Con qué ternura me subiste al burro. Comenzamos a caminar lentamente, los dolores comenzaron a venir. Te dije que de aquella noche no pasaba. Yo pensé que sí, María. Todavía recuerdo cuando íbamos de hostal en hostal preguntando que si había habitación. Todos los lugares estaban llenos. Si aquel Señor no se compadece de nosotros porque me vio a punto de dar a luz y no nos presta el establo, hubiésemos nacido, hubiésemos tenido al niño en cualquier lugar. Lo sé, María. Pero es como si el cielo lo hubiese elegido, que nacería en un pesebre, en un lugar especial. ¿Los recuerdas? ¿Recuerdas quién nos dio calor? Sí, recuerdo la vaca, el caballo, el burro que respiraban cerca de nosotros entre la paja que pusiste y la tela suave. La señora aquella que vino a ayudarnos en el parto. ¿Te imaginas yo sola atendiéndote en el parto, María?
No, tú no sabes nada. No, claro, pues yo he traído animales de este mundo. ¿Y qué tiene que ver eso con mi hijo? Bueno, pues yo sé. Los hombres siempre saben. Fue aquella noche, María. Aquella noche que yo nunca olvido. Yo tampoco, José. De repente llegó la madrugada, el niño había nacido, lloraba, lo habíamos envuelto en pañales y aparecieron los pastores. Los recuerdo bien. Se inclinaron y adoraron al niño porque era Dios hecho carne. Nos contaron que habían visto una legión de ángeles cantar en el cielo y el ángel les dijo dónde había nacido, que era el Salvador del mundo, que se sentaría en el trono de David y que reinaría para siempre. Lo sé, María. Pero María interrumpe y dice: lo que yo nunca olvido, José, es que fue aquella noche la primera vez. ¿La primera vez de qué, María? La primera vez. Porque siempre decías: pronto nacerá el niño, pronto nacerá el niño. Y por primera vez, cuando viste los pastores adorarlo, lo tomaste entre tus brazos y por primera vez dijiste: mi hijo. Desde entonces lo amaste como si fuera tuyo. Tomó María la mano de José, la estrechó entre su pecho y le dice: ¿cómo no amarte, José, si diste tuyo el hijo que no es tu hijo? Si le diste tu apellido al hijo que no es tu hijo, porque le creíste a Dios. Son estos imposibles los que nos hacen comprender que la mejor de las historias se está escribiendo y que la escriben hombres y mujeres valientes que han sido sanos por Dios, liberados de sus temores y de sus angustias, y que nos ha unido en la eternidad para escribir la mejor de las historias. ¿Te imaginas si nos hubiésemos divorciado, María? Lo sé, José. No soportaba la idea de tener que explicar a todos que te habías ido de casa. No soportaba la idea de tener que vivir la experiencia de educar a un niño sin tu presencia. ¿Cómo no amarte, José? Suéltame, María. ¿Pero por qué me apretas? Porque yo nunca olvido aquella noche donde me llené de terror, pensando que nunca volverías a casa. No quiero que te vayas, José. Y José terminó diciendo: María, siempre volveré a casa. Y ese es el milagro más grande que tú tienes. Que a pesar de nuestras noches oscuras, que a pesar de nuestros temores, que a pesar de nuestras preguntas, hemos logrado permanecer. Solamente he venido a decirte: no renuncies a escribir la mejor de las historias. No renuncies a amar. No renuncias a perdonar. No renuncias al privilegio de que Dios hable a tu vida y te sensibilice y sane tu corazón. Si tu corazón se amarga, si tu corazón se llena de dolor por las experiencias pasadas, solo tendrás historias truncadas, porque un corazón herido es un corazón que juzga, que critica, que murmura, que envidia, que avergüenza, que ridiculiza. Pero un corazón justo como el de José es capaz de sufrir la tensión, de llevar sobre sus hombros la restauración de la persona que ama y de escribir la mejor de las historias. Termino. Entonces María, tomada por el Espíritu de Dios, en Lucas 1, 46 al 49, levanta su voz y dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Termino. La tarde ha llegado, la tarde de tu día ha llegado y estás al lado de las personas que has amado. ¿Cuál será la historia que has escrito? ¿Cuáles serán los momentos que vengan a tu mente?
entonces podrás decir: ha valido la pena, María, pagar el precio. Y entonces María podrá decir: ha valido la pena creerle a Dios que los milagros ocurren. Todavía no comprendo cómo fue que quedé embarazada. Y puedo decir: fue por el Espíritu de Dios solamente que tú y yo estamos aquí, puestos de pie. Como hombre quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón como esposo, como padre. Si en algún momento un hombre de tu vida no supo soportar la tensión de una noticia dada, de una tensión entre nosotros, quiero pedirte perdón. Tú no puedes caminar por la vida con el susto del abandono, de la noche oscura, con una paternidad truncada. Tú no puedes ir por la vida reclamándole a los demás por qué papá se fue, por qué mi esposo me abandonó. Tú tienes que ser sana y sano. Las personas que no perdonan, que no aceptan, que no aman, hieren a los demás, aumentan nuestros dolores y nuestros temores. Tú necesitas oír a Dios decirte: nunca te he dejado. Nuestro presidente Jim Daly, sucesor del doctor Dobson, creció con un padre alcohólico, un padre abusador. Su madre tuvo que dejarlo y ella se casó con otra persona. Los niños crecían. Jim Daly no había llegado a los 10 años cuando su madre murió. El padrastro volvió a casa aquella tarde después del funeral. Tomó sus maletas y les dijo a los niños: yo no puedo con ustedes, me voy. Dice nuestro presidente: nunca olvido ver aquella figura del hombre de la casa yéndose por la ventana. Comencé a rodar entre orfanatos y familias que me adoptaban. El rechazo, la agresión, las mentiras me hicieron rodar, dijo Jim Daly. Hasta que un día un profesor me habló de Dios y me enseñó el camino para restaurar mi vida. Jim Daly muchas veces nos ha contado que estando en el ministerio, en un momento de crisis en el 2008, tuvo que despedir muchas personas. Las donaciones habían bajado. Y dijo él, estando en el sótano mientras lloraba y le pedía a Dios, porque yo no tenía un padre a quien llamar, como lo hacía el doctor Dobson cuando necesitaba consejo, que tenía su padre a quien llamar y a quien escuchar. Dijo Jim Daly: nunca puedo olvidar que Dios me dijo: ¿acaso yo no te he sido suficiente? Y entonces entendí que nunca he estado solo. Quiero decirte que Dios te dice que nunca te ha dejado solo en tu noche oscura, que siempre ha enviado a alguien que te abrace, que te levante las manos, como Elizabeth a María, como José a María. Si Dios no sana las heridas de tu corazón, no puedes escribir la historia. Si Dios no te da un corazón justo, te será difícil perseverar y ser fiel hasta el final. Si Dios no habla a tu vida como a María por el ángel o en sueño como a José, darás tumbos por la vida. Dios te ha destinado a escribir una historia como la de José y la de María. Y para lograrlo, tienes que oír su voz.